Muy buenas tardes. Estamos aquí muy contentas y contentos, inaugurando el primer ciclo de conferencias del Cuerpo Académico de Artes Escénicas, titulado Corporalidades y Creación Artística. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Gabriel Antonio Rovira Vázquez. Queremos agradecer la colaboración a la Universidad Autónoma de Baja California Sur, especialmente al Departamento de Humanidades, y también queremos agradecer a nuestra casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que nos permite realizar todas las actividades del cuerpo académico. Les voy a presentar un poquito la semblanza de Gabriel Rovira Vázquez, del doctor Gabriel Rovira Vázquez. Él nació en la Ciudad de México en el año de 1962. Estudió la carrera de letras en la ENEP Acatlán de la UNAM y desde el año de 1985 ha dado clases en varias de las universidades más importantes de México. En la UNAM, por ejemplo, en la Universidad Iberoamericana, en la Unison y en el ITES. Estudió la maestría en Letras Mexicanas de la UNAM y la de Educación en la Universidad del Noroeste en Hermosillo. Posteriormente obtuvo el doctorado en Letras Hispánicas y Géneros de la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 1991 hasta la fecha es profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1 y es autor de varios libros de cuentos, poesía y ensayo. Actualmente funge como jefe del Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. El doctor Gabriel Rovira nos presenta la ponencia Luisa Josefina Hernández, un homenaje merecido. Sin más, le voy a dar la palabra al doctor Gabriel Rovira para que nos dé la conferencia. Podemos hacer preguntas, intervenir en el chat y nosotros vamos a estar dando lectura a esas preguntas para que el doctor las conteste al finalizar su presentación. Si quieres empezar, doctor. Muy bien, muchas gracias, Adriana. Pues gracias por invitarme y gracias por haber hecho esta organización, que no es cualquier cosa en vista de las dificultades que tenemos ahora para seguir en contacto y trabajando en las universidades. Estoy muy contento de estar con ustedes y más contento porque tengo la oportunidad de cubrir una deuda que tengo de muchos años con una de las más importantes escritoras de nuestro país. Digo una deuda porque es una persona que ha influido muy grandemente en mi propia formación, así como la de muchos de mis amigos y como la de muchos escritores mexicanos que ahora están sorprendiéndonos con sus producciones. Debo decir que una de las razones que me impulsan a hacer esta presentación es que me sorprende mucho que siendo la maestra Luisa Josefina Hernández una persona tan reconocida por el medio teatral en México, no aparece muchas veces ni en los cursos de historia y literatura mexicana, ni tampoco aparece muchas veces en las antologías de los grandes escritores. Es decir, ella es reconocida porque le dan premios, porque todo el mundo habla de ella, pero es como si no perteneciera al canon o como si perteneciera a un canon distinto. Entonces, a mí me parece esto sumamente injusto porque la maestra realmente es uno de los pilares, pienso yo, del teatro en México, sobre todo de lo que se hizo a partir de los años 50, donde ella misma causó una ruptura espectacular con respecto del teatro español. Sin embargo, esto no se le reconoce. O no se reconoce tanto como debía.
Por eso es que pienso que esta presentación es una responsabilidad y una deuda que yo tenía. Entonces, vamos a hablar un poco de de la doctora. Ay, se me salió mi presentación. Voy a volver a entrar. Muy bien. Creo que me está ganando la técnica, pero no. Bueno, la voy a dejar aquí en presentación porque para mí va a ser un poco más fácil. Muy bien. Bueno, la doctora Isla Josefina Hernández nació en México. Él hace cerca de 92 años, en el año de 1928. Tiene cuando digo que ella hizo un especial rompimiento con la hegemonía del teatro español que se estilaba en la época, es porque muchas de sus contemporáneas, las escritoras que estaban, ¿cómo se llama? Que estaban pues presentando sus obras en esa época, mantenían un compromiso pues con una cierta tradición y con unos ciertos temas. Presentaban, por ejemplo, a la mujer siempre en relación con temas que consideraban femeninos, bajo la idea de que la mujer se tenía que encargar del hogar y era la responsable de las cosas del hogar. Se hablaba siempre de las mismas cosas, de cómo es el matrimonio, de cómo mantenía la casa, etc. Fue cuando ella empezó a escribir, y con otras escritoras mexicanas que también siguieron el mismo estilo, que las mujeres que se empezó a hablar de una perspectiva femenina diferente, una en la que las mujeres eran dueñas de su propio destino y hacían algo por su destino, algunas veces siendo personajes realistas con virtudes y defectos. No lograban gran cosa, tenían trayectorias trágicas o peor aún, eran personajes muy reales que eran como personas decepcionantes en el sentido de que no alcanzaban lo que querían, pero como personajes eran construcciones geniales. Ese es el rompimiento al que me refiero, una nueva forma de presentar la perspectiva de las mujeres en el teatro, y esto lo inauguró directamente la maestra de Josefina Hernández. Y fue con una obra que le ganó también su posgrado, fue su tesis, que se llama Los frutos caídos. Indudablemente hay una influencia Ibsen, pero el personaje principal de esta obra es distinta de Nora porque tiene sus propias particularidades muy, muy distintas de las prescripciones, digamos, europeas. En fin, la maestra Luisa Josefina ha sido, a pesar del impulso que dio a esta perspectiva para las mujeres, ha sido un poco ignorada, y esto no sin dificultad, porque es una mujer muy notoria, por una academia dominada por el punto de vista masculino, pues su extensa obra no suele ser incluida en cursos de literatura mexicana del siglo XX, y eso sí es una deuda. No así en escuelas de teatro y dramaturgia, donde el sistema de estudios por géneros rompió con una hegemonía tradicional española, una hegemonía sobre los géneros y sobre clasificaciones de géneros que me parece a mí tan caótica para la clasificación, y la sustituyó por un sistema de construcción sólido y basado en una tradición universal que ha alcanzado la aceptación y el reconocimiento internacional. Bueno, como dije ya, ella nació el 2 de noviembre de 1928 en la Ciudad de México y fue hija única de Santiago Hernández Maldonado y Faustina Lavalle Berrón. En 1946 inició sus estudios universitarios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudió la carrera de Letras Inglesas y Teatro, y también la maestría en Letras con especialización en arte dramático.
Fue becada por la Fundación Rockefeller en 1955. Es considerada una escritora muy refinada, de una sólida obra compuesta por obras de teatro y novelas, además de extraordinaria maestra, y esto es muy importante, formadora de artistas teatrales en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, su alma mater, donde fue la primera mujer en ser nombrada profesora de. Es perteneciente a una extraordinaria generación de intelectuales egresados de la misma facultad, entre los más cercanos fueron Emilio Carballido, Rosario Castellanos, Sergio Magaña, Jorge Ibargüengoitia. Rosalba Usigli fue su profesor de teoría y composición dramática en sus años de estudiante, y él le tenía tanta confianza que delegó en ella la clase de composición dramática, en donde ella, pues, yendo más allá que su maestro, desarrolló un sistema de análisis dramático útil para el trabajo teatral, del cual se han beneficiado generaciones y generaciones en el teatro mexicano. Un sistema de extraordinaria coherencia que fue herramienta fundamental en la formación de dramaturgos de la talla de Hugo Argüelles, Juan Tobar, Armando Partida, Luis Moreno, Juan García Ponce, Oscar Villegas, Tomás Espinosa y muchos otros que difundieron su legado. Realmente muchos otros. Casi no conozco a nadie que trabaje en el teatro y que sea escritor y que haya pasado por la Facultad de Filosofía y Letras, que no haya tenido una relación, ya sea buena o mala, con la doctora Luisa Josefina Hernández. Luisa Josefina Hernández ha escrito más de 60 obras de teatro, ha escrito 17 novelas, la última en 2014, ya con 90 años de edad, y ha hecho muchísimas traducciones, entre ellas ha traducido a Shakespeare, a Ionesco, a Breton. En 1971 fue acreedora del premio Magda Donato por Nostalgia de Troya, y en 1928 recibió el premio Javier Villarrutia por Apocalipsis cum figuris. Fue ganadora del Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Lingüística y Literatura por el Gobierno Federal de México en 2002. Es creadora emérita del Consejo Nacional para la Cultura de las Artes desde 1994. El Premio Bellas Artes de la California de Dramaturgia, que fue creado en 1977, cambió su nombre a partir de 2018 al de Premio Artes de la California de Dramaturgia de Josefina Hernández. Actualmente tiene 92 años y sigue colaborando en revistas teatrales de primera importancia. Continúa publicando obras teatrales como El Gran Parque en 2014, editada por El Milagro, libro que incluye 5 obras teatrales inéditas. En 2011, Algeciras, Puerto de Cádiz, y en 2007, Los Grandes Muertos. La Compañía Nacional de Teatro le rindió homenaje al montar 6 de las 12 obras que integran la saga, bajo la dirección de José Caballero. La obra, entonces, de San José Hernández, indudablemente una gran obra, con una gran influencia para el teatro mexicano. Es una obra que, sin embargo, no siempre se incluye en las listas canónicas de las clases de literatura, y eso es lo que a mí me sorprende mucho. Una de las aportaciones más importantes, y que creo que es una de las cosas que ¿cómo decir? Que los encargados de hacer difusión de la teoría literaria y de hacer la enseñanza de la literatura han pasado por alto en muchas escuelas, es su método para clasificar los géneros dramáticos. Este método está basado, centrado en una tradición milenaria que proviene de Aristóteles y que en realidad está basada en la misma propuesta de Aristóteles, en que dividía los géneros por su modo de imitar la naturaleza y por la naturaleza de la imitación. Así pues, si se representaba lo que se decía con actores, estábamos haciendo poesía dramática. Si se hablaba de sentimientos y se utilizaban pues, instrumentos y se leía en voz alta, estábamos ante la lírica. Y si se hablaba de acciones de los héroes o acciones de hombres y simplemente se escribían, no se representaban, estábamos hablando de la poesía épica. Esa era la historia, la manera de distribuir
de Aristóteles, pero Aristóteles en la poética estudia solamente una parte de la dramática, que es la tragedia. Promete que va a estudiar la comedia y da muchos tips y muchas formas, digamos, estructurales para el teatro que van a dominar la tradición dramática del mundo durante los últimos 2400 años. En esa tradición es donde entra la obra de Edith Bentley, La vida del drama. Es uno de los libros más importantes también sobre el análisis dramático en México, en el mundo. ¿Sí? En esta obra se analizan los elementos estructurales de la obra dramática, trama, personajes, diálogo, actuación, los mismos que Aristóteles, y se le da una visión más contemporánea. Se analizan también sus grandes formas, la tragedia, comedia, farsa, melodrama, tragicomedia, en cuanto constituyen modos de asumir una posición frente a la experiencia vivida por el autor y por los espectadores. Bentley tuvo una gran influencia en la formación de la doctora Josefina Hernández cuando ella tuvo su beca. Pero realmente en donde se conformó la base más fuerte y coherente de su teoría y de su trabajo teórico fue en sus clases de análisis dramático en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde ella sustituyó a Rodolfo Sigli y donde fue también, como dije, la primera mujer en ser profesor de mérito. Este es algo de bibliografía de la doctora, y son los libros en donde nosotros podemos encontrar registrada los principios de este tipo de análisis. El libro más antiguo de esta serie es de Teoría y Práctica del Drama en México, de John Kenneth Knowles, que él es el primero que hace una especie de resumen o síntesis de lo que sería su teoría dramática. Luego hubo otro libro que se llamó Análisis del Drama en México, de Ana Cecilia de la Torre, que fue publicado en 1994, donde la maestra Alatorre hace un resumen didáctico de cómo está estructurado este método de análisis. Pero va a haber más libros que van a retomar el mismo método y lo van a tratar de difundir. Está Edgar Ceballos con Principios de la Construcción Dramática. Está José Luis de Santos con la escritura dramática ya en Madrid. Está José Luis Barrientos en Cómo se comenta una obra, que es otra obra que es en México. Está Virgilio Rivera Ariel con este libro de la composición dramática en México, que es la visión más actual de este mismo método, que fue publicado en 2001 en la colección Escenología. Y está el libro de Juan Villegas, que se llama Nueva Interpretación y Análisis del Teatro Dramático, y que fue publicado en Ottawa. Hasta donde yo tengo noticia, en Europa tenemos, por ejemplo, a Rodrigo Olguín, que es un maestro de literatura, que también está haciendo difusión del método. Así que el método está vivo, es vigente. La mayor parte de las escuelas de teatro lo promueven, y sin embargo, en las escuelas de literatura se ve con cierto desprecio cualquier teoría sobre géneros. Esto es algo que para la teoría resulta un poco, para mí y para muchos que nos dedicamos a esto, nos resulta pues bastante incomprensible, pero no tanto. Si pensamos que existe realmente un sesgo, primero de origen geográfico y luego otro sesgo que es de origen de género. Y esto es a lo que hay que aceptar. Muchas escritoras y el trabajo de muchas teóricas mexicanas no ha sido suficientemente reconocido, debido a que durante mucho tiempo los grupos que dominaban la calificación de las teorías y de las obras de literatura en México estaban formados solamente por hombres. Y para las mujeres sí ha sido realmente doblemente difícil poder acceder al canon. Pero dejemos estas cosas tristes y vamos a ver un poco en qué consiste la clasificación de género
porque es una parte importante, creo yo, de este homenaje. ¿Sí? Para empezar, una clasificación de géneros no es natural. No hay algo en la literatura que nos diga esto pertenece a tal género, tal. Más bien, una clasificación es simplemente cajones donde guardamos las cosas que se parecen y es por lo tanto arbitraria, ¿no? Y es un esquema que sirve para comprender, un esquema que es adecuado, que es útil y que generalmente tiene un carácter didáctico. No se trata pues, de que naturalmente las obras o cualquier objeto, ¿sí?, tenga la etiqueta, sino que son los taxónomos los que ponen las etiquetas a los seres vivos, a las obras de arte y a todos los objetos en los que podemos pensar. Es muy difícil ordenar un universo grande si no se clasifica en géneros. Y eso es algo que ya había notado Aristóteles. Por eso Aristóteles tiene esta obsesión por los géneros, por las casillas de clasificación, y su obra misma completa es una suerte de gran casillero. En fin, esto lo digo porque muchas veces me encuentro con escritores o con teóricos incluso de la literatura que se sorprenden de que queramos clasificar en géneros. Clasificar en géneros es solamente un instrumento para poder comprender mejor algo que de otro modo sería sumamente caótico. Ya de por sí es bastante difícil entender, lo que es bastante complejo. Sin embargo, existen estructuras que culturalmente se han mantenido y que permiten establecer parámetros o parangonar unas obras con otras y clasificarlas en grupos. Así que, basados en la tradición, Luisa Josefina hizo esta propuesta, basados en la tradición que venía de Aristóteles, de Bentley, y que divide básicamente las obras, los géneros dramáticos, en tres tipos que están centrados en su forma de relacionarse con la realidad o el grado de relación que tienen con la realidad. Y está basado en trayectorias de personajes que tienen defectos y virtudes, pues van a ser obras realistas. Si está basado en personajes que tienen más vicios o más virtudes o que no son realistas por alguna razón, entonces sean obras no realistas. Si está basado en trayectorias que son absolutamente imposibles, cosas que no se pueden entender, que hay que hacer un esfuerzo pues, de la imaginación y suspender la incredulidad para poder seguirlas, entonces estamos ante farsas. En el primer escaño, el que dice de las obras realistas, tenemos a la tragedia, la comedia y la pieza. Siendo la maestra Luisa Josefina muy aficionada al realismo, su género favorito, y esto no es innegable, fue siempre la pieza, que es donde los personajes tienen un equilibrio entre sus virtudes y sus defectos, un equilibrio tan perfecto que les paraliza la acción, que no les permite producir cambios reales en su trayectoria, sino solamente cambios interiores. Lo que vemos en una pieza generalmente es como el conflicto interno, ¿sí?, o las manifestaciones del conflicto interno de un personaje que está tratando de tomar las riendas de su propio destino. Algo distinto ocurre en la tragedia, donde el personaje tiene muchas virtudes, pero tiene un gran defecto, que lo hace caer en un error, y que este error tiene que ser reparado con su destrucción. Esto es algo que viene en la poética de Aristóteles, viene bien explicado, y que produce una especie de catarsis que es capaz de purificar esta sensación de que todo está a punto de destruirse. La comedia también es un género realista en donde el personaje tiene más vicios y tiene pocas cualidades. Estos vicios lo llevan a portarse de una manera que es ridícula y tiene que ser castigado de una forma moral, por ejemplo, con el escarnio público, y de ese modo el personaje, pues, en cierto modo arrepentido de su proceder anterior, tiene una reforma y cambia su forma de ser.
Esto es solamente la trayectoria, digamos, más general o más común de la comedia, pero también hay formas distintas de la comedia. Sería un poco más larga esta conferencia, podría ser un curso de 6 meses solamente para explicar en qué consiste la comedia. Entre las obras no realistas, pues está la tragicomedia, donde un héroe se propone algo, tiene obstáculos que le impiden llegar a eso y los va salvando. Al ir salvando cada uno de los obstáculos, llega a su trayectoria. Algo así como El Señor de los Anillos, o como esas obras en las que el héroe se propone algo al principio y lo tiene que lograr al final y pasa por muchos obstáculos. La obra didáctica es un tipo de obra donde se difunden ideologías o formas de pensamiento, se trata de lograr un cambio en la actitud y que fue analizada y estructurada, digamos, en sus más particulares detalles por Bertolt Brecht. Y aquí la recoge también la maestra Isa Josefina Hernández. Cuando Aristóteles le reclama a Eurípides que es muy mal trágico, eso ocurre porque Aristóteles en su época seguía, o su favorito era Sófocles, que era un autor muy realista, y no pudo darse cuenta porque no tenía un marco de referencia, que Eurípides estaba inventando una forma nueva de arte, que no era un arte realista, sino un arte no realista, donde lo más importante era la lucha del bien y del mal. Estábamos ante los primeros melodramas. Actualmente, el melodrama domina la escena mundial, no en el teatro precisamente, pero sí en el cine, en la televisión y en todas las historias que tienen que ver con la lucha del bien y del mal. Toda la historia de terror, todas las historias policíacas, todas las telenovelas, donde hay una persona muy mala o un personaje muy malo, una especie de monstruo tal vez, y personajes muy buenos que luchan con él, que representan valores. Y una cosa importante es que el melodrama, aunque es muy frecuentemente despreciado, en realidad el melodrama es el lugar en donde se educa a la sociedad en la relación sentimental de la moral. Es decir, donde la relación entre moral y sentimientos se convierte en una cultura, en una especie de hábitus que tiene que ver con nuestra posición social, con nuestro lugar en la sociedad y con nuestra regionalidad. Es por eso que el melodrama tiene tanto éxito en la televisión y en el cine. Y finalmente la farsa, donde cualquiera de estos géneros es exagerado al grado de que pasa pues el límite de lo que es posible y se convierte en algo más bien simbólico, en algo que está completamente estructurado con base en la estética literaria y todo su material. Es imposible, pero en el fondo hay una cuestión, un mensaje simbólico que tiene que ver con una catarsis que libera energía sin culpa. Bueno, esto sería una explicación a muy grandes rasgos de lo que serían los géneros dramáticos de la Josefina. Este cuadro en particular se lo debemos a uno de mis maestros, que también es una deuda que tengo, el que algún día tendré que pagar, ¿verdad? Que fue Héctor Dupuy. Él fue el que realizó este cuadro y nos los pasó cuando estábamos trabajando con él en un grupo de teatro hace casi 40 años. Vamos a ver, les tengo algunos ejemplos de los libros de la autora. Como les digo, ha escrito 60 obras de teatro, 17 novelas, montones de ensayos. Y todos han sido bien publicados y leídos por sus seguidores, por la gente que la conoce, pero no por el gran público, porque su difusión siempre ha sido limitada debido a las restricciones que la propia academia le ha impuesto a sus seguidores. Y con esto terminaría yo diciendo nada más que nosotros tenemos una deuda con esa generación de teóricos dramáticos y dramaturgos que vivieron
o que escribieron a partir de los años 50 en México, que produjeron toda su obra, o la mayor parte de su obra, en la segunda mitad del siglo XX. Entre ellos, los más grandes dramaturgos de México produjeron una revolución en el teatro que es comparable a los mejores teatros del mundo. La Ciudad de México, a pesar de que nosotros solemos pensar que no, que valemos menos o algo así, en realidad tiene un nivel teatral que no, por el cual no debería envidiar el teatro europeo o el teatro norteamericano. En realidad, no dije, norteamericano está mal, el teatro estadounidense. Cuando digo esto, lo digo porque somos muy dados a despreciar lo que es nacional. Y estos autores, Sergio Magaña, Rodolfo Sigli, Emilio Carballido, Luisa Josefina Hernández, Rosario Castellanos, Elena Navarro, ¿no? A veces no les damos el valor que deberían tener. Y si no les damos el valor, en general, a los que están más destacados en el canon, menos se los damos a las mujeres. Y por eso creo que es muy importante que hablemos de su obra y de lo que ellas han hecho y aportado a nuestra historia y a nuestra posición del mundo, y todo aquello que les debemos. Y con eso pues ya terminaría yo mi ponencia y espero que les haya gustado. Muchas gracias, doctor Gabriel. De acuerdísimo en estos homenajes que tenemos pendientes y que nos toca. Nos toca porque también con ellos formamos a nuestros estudiantes en diversos lugares, en diversas universidades. Y bueno, voy a pasar a dar lectura a algunos comentarios que se han dado en el Facebook. Y por ejemplo, tenemos a Nancy Toro Peralta a Nancy Toro y Ángela Peralta, que mandan saludos, a Pilar Bolivier, gracias por acompañarnos, y a Ángeles Marín, que también mandan saludos. La maestra Pilar Bolivier dice que en la facultad le decíamos diosa Josefina Hernández. No se merecía menos. No se merecía menos. Y también quiero decirte que pues hay muchas reacciones de me gusta y me encanta desde que empezaste a hablar de los géneros. Y tenemos una pregunta de la doctora Rocío Luna que dice, ¿qué sucede con la dramaturgia actual respecto a los géneros dramáticos? ¿Cómo podríamos contestar esta pregunta? Mira, es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Los autores, cuando ellos no se preocupan por el género que estoy escribiendo muchas veces, algunos sí, ¿no? Algunos lo hacen conscientemente y hacen la estructura con base en la tradición, pensando lo que van a hacer, pero otros no se preocupan por eso e incluso piensan en los géneros como una especie de camisa de fuerza, ¿no? Entonces los rechazan por el hecho de decir, a mí no me vas a meter en etiquetas o lo que sea. Lo más curioso es que cualquier obra que se escriba se puede clasificar. Y esto no es culpa de la obra misma, o no es que haya equivocado el autor que no quería que lo clasificaran. Es que el método tiene que adaptarse a la producción. Entonces el método se va adaptando a lo que se va produciendo cada tiempo. Y es una de las cosas que me parecen muy buenas de este método, porque es flexible, sin embargo mantiene sus 7 casilleros muy estables. Sí, también yo recuerdo que nuestro maestro Héctor Dupuy nos decía que cada género corresponde a una época de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que necesitamos, pero eso es una casualidad y una observación que se hace después de la creación dramática, digamos, pienso yo, modestamente. La maestra Pilar Bolivier dice que le encantaría si puedes ahondar en la tragicomedia porque es un género que le cuesta trabajo detectar. Sí, es en realidad muy fácil saber cuando algo se trata de una tragicomedia. Y el personaje se propone algo al principio que es claramente detectable, es decir, vamos a ir a buscar el anillo y lo vamos a tirar en un volcán, ¿no? Vamos a destruir el anillo,
Entonces decimos, el personaje tiene una misión, ¿no? Para lograr esa misión tiene que conseguir un instrumento, tiene que conseguir información, tiene que pasar un obstáculo que le dé las armas, tiene que pasar esto y esto. Esta tradición episódica del cuento tradicional vertida en el teatro. El cuento tradicional fue muy analizado por Propp en su obra del cuento tradicional ruso, que fue una obra estructuralista clásica, básica, y ahí se puede ver cuál es la estructura del cuento tradicional. Bueno, al pasar el cuento tradicional al teatro, simplemente su estructura pasa tal cual al teatro, ¿no? Y entonces se producen obras, bueno, podemos hablar de muchas como Peer Gynt, por ejemplo, ¿no? O como acá en México, por ejemplo, Balún Canal, no, el Popol Vuh, ¿sí? Donde la estructura es una tragicomedia, los héroes se proponen algo al principio y lo van siguiendo hasta que lo terminan. Conocemos muchas historias donde hay este propósito primario y los héroes tienen que ir pasando. Todas las historias del rey Arturo, lo que tienen que ver con todas las raíces artúricas son de este tipo, por ejemplo, ¿no? Tengo que rescatar a la princesa, por lo tanto tengo que conseguir la espada mágica que me permita vencer al dragón, pero la espada mágica la tiene la bruja fulanita, la que tengo que vencer, pero para vencer a la bruja tengo que conseguir tal cosa, y así, y entonces se va a convertir en episodios pequeños, series de obstáculos que el personaje tiene que sobrepasar. Y regularmente, si el personaje es un personaje malvado o un personaje que tiene una moral discutible, sus obstáculos son buenos, ¿sí? Porque su objetivo es malvado, ¿no? Pero, y si el personaje es un personaje muy bueno, con muchos valores, su objetivo es bueno, pues todos sus obstáculos van a ser negativos. Esos son rasgos muy tradicionales porque además la tragicomedia tiene un valor enseñanza de valores tradicionales. Entonces, cada episodio tiene un valor simbólico, moral, tradicional, que está enlazado con sentimientos la propio sentimiento de poder y con la propia capacidad de lograr cosas. Entonces, así es como se puede distinguir una tragicomedia. Ok. También Arlene Solís manda saludos. Ah, sí. Y Naomi González Medina, qué bueno que estás aquí, Naomi, qué gusto. Pregunta si una misma obra puede pertenecer a más de un género. O sea, muy buena pregunta. No. Es decir, una obra no pertenece a más de un género, porque el género es el que se adapta, el género es una clasificación, ¿sí? No es que las obras pertenezcan a un género, es que el teórico las clasifica para poderlas estudiar. Pasa, por ejemplo, que las farsas tienen un subgénero, porque las farsas son la elaboración simbólica de otro género. Entonces, por ejemplo, una farsa puede tener un subgénero de tragedia, o puede tener un subgénero de comedia, entonces tendríamos una farsa cómica o una farsa trágica, incluso de tragicómica. También la pieza didáctica asume las estructuras de otro género para construir su andamiaje ideológico. También había quedado pendiente una pregunta que hace Rocío Luna, que dice, ¿qué sucede con la dramaturgia actual respecto a los géneros dramáticos? Ese ya me lo hicieron ahorita. Ah, sí, es Decía yo cierto. que los escritores a veces se creen que como una ofensa, que les pongan una etiqueta, pero pues no es tal, es solamente una estrategia de los teóricos que no tiene que ver con el valor de su obra, sino tiene que ver más bien con la necesidad de establecer un orden en la concepción global de la literatura, es especie de mapa. Sí, es cierto, ya la hayas contestado. Bueno, Jamie Cardona dice que considera súper importante la visibilización de las mujeres en cada una de las disciplinas en las que nos desempeñamos. Dice, me gusta escuchar sobre estos homenajes. A mí me interesaría saber sobre los géneros atribuidos a Aristóteles y cómo afectan en la interpretación de los géneros
Estudios como el de Todorov, donde evidencia que los géneros aristotélicos han sido una suerte de invención anacrónica, y si esto afectaría los estudios teóricos sobre teatro a través de la historia. Sí, definitivamente sí, porque Aristóteles solamente pudo escribir sobre la tragedia. Y todo lo que sabemos nosotros de la comedia es una extrapolación de las cosas que él dijo sobre la comedia. Esto se trabajó mucho después, mucho de esto se trabajó, por ejemplo, durante el Renacimiento, un poquito, y luego mucho más durante la Ilustración, y después se terminó de trabajar en el siglo XX. Entonces, sí hay una extrapolación anacrónica, evidentemente que sí, pero esto nos ha permitido construir un mapa. ¿Qué es lo único que tenemos? Es una herramienta. Una herramienta. Claudia Fragoso dice que hay textos dramáticos que no se pueden clasificar dentro de los géneros. Es una pregunta. ¿Existen géneros, existen obras dramáticas que no se pueden clasificar, que es imposible? No exactamente, porque es el género que tiene que adaptarse a las obras que existen, ¿no? Pero, por ejemplo, si hablamos de una comedia musical o de una tragedia musical, resulta que la gente cuando está en la vida real no canta ni baila, ¿no? Entonces, pues eso no parece posible. Se puede clasificar, por ejemplo, como una especie de la farsa o como un familiar de la farsa, ¿verdad? La comedia musical. Pero en realidad, lo único que se hace es ¿cómo se dice? Pensar en esta inclusión de una característica específica, que es la inclusión de la música, por ejemplo. O sea, un medio. Pero en el fondo, la trayectoria de los personajes, las historias de los personajes, su conformación, su configuración, sigue siendo, en cada caso, el de una tragedia, el de una comedia, o así. Ok, pues parece ser que son todas las preguntas. Ay, yo creo que te vas a volver, ¿cómo les dicen los chavos? Vas a tener una gran fama en el Facebook porque hay muchos me ¿Influencers? gustas, y muchos vas a ser un, ¿cómo se dice? Como youtuber, ¿Influencers? un youtuber o algo así de géneros, porque hay muchos, muchos me gusta y muchos me encanta a tu exposición. Oh. Pues yo quiero, ¿con qué te despedirías, Gabriel, para Bueno, tu es conferencia? una observación, porque además de la deuda que sí sentía que es real con la doctora Lisa Asesina, por todo lo que le debemos, por lo que aprendimos, por todo eso de la educación que tuvimos en teatral, ¿sí? Y la suerte que tuvimos de tener los maestros que tuvimos, ¿no? En realidad, otra de las razones por las que estoy haciendo esto es porque genuinamente creo que nuestra cultura ha dejado de lado la aportación de las mujeres y la ha ocultado de manera, si no intencional, por lo menos sí de una manera real. Y muchas veces en los cursos que he dado sobre sobre ciencia, ¿sí? O sobre didáctica, me doy cuenta que muchos de los hitos de la ciencia, de la pedagogía, de la didáctica que estoy tratando en las clases son hombres, pero que estos hombres siempre estaban acompañados de alguna mujer que les hacía casi todo el trabajo o la mitad del trabajo y su nombre no lo conocemos. ¿Sí? Hablamos de Piaget, no de su esposa, ¿no? Hablamos de Skinner y no de su esposa. Hablamos de Freud y no de su hija, ¿no? Hablamos de la gente de los hombres que se convirtieron en los hitos señeros porque ellos publicaban, porque en alguna época, sobre todo antes de los años 50 del siglo XX, los que publicaban eran los hombres. Cuando publicaba una mujer no se le hacía caso. Más adelante las mujeres empezaron a publicar, pero aún así, esta como si estructura, pues yo me resisto a llamarla patriarcal porque eso resulta siempre como muy pesado para mí, ¿verdad? Pero sí digo que había una resistencia de la academia, de la cultura, de los editores, de los que llevan la cultura en el país, a darle crédito a las mujeres.
Por eso es que hay menos mujeres escritoras que están en el canon que hombres. Pero cuando empezamos a revisar y empezamos a hacer el rescate, nos encontramos con mucha gente que nos estamos perdiendo, con muchas obras que nos estamos perdiendo. Yo acabo de descubrir con un placer increíble las obras de Amparo Dávila, por ejemplo. Y no me perdono no haberlas conocido durante tanto tiempo. Es decir, hay muchas, he estado revisando y la verdad que sí me da mucha, no culpa, pero me hace sentir que es necesario para la recuperación de la cultura y de la riqueza cultural toda esta aportación del punto de vista de las mujeres que ha estado oculto. Yo espero que dentro de unos años se hable de manera equilibrada del doctor Gabriel Rovira y de la doctora Adriana Rovira y que Esperemos sean que sí, igual de porque... influencer. Es un chiste personal. Esperemos que dentro de unos años haya equilibrio. Bueno, nos dice aquí Jaime Cardona que nos agradece la acertada respuesta del doctor Gabriel Rovira y pregunta, digo, ya habíamos terminado, pero me parece que vale la pena compartir y dialogar con las personas que están escuchándonos. Y dice que si le gustaría saber si valdría la pena hacer ensayos sobre estas anacronías en el teatro. Quizá decir también si vale la pena actualmente utilizar esta metodología para realizar ensayos y para hacer análisis de la obra contemporánea. Ok, sí vale la pena, nos da mucha luz porque nos deja muy claras las trayectorias. Ahora, esto no significa que tengamos que seguir una masa esa. Creo que un error de los estructuralistas, incluso de mi querido Todorov, ¿sí? Es esta idea de restringirse a un solo paradigma cuando se hace un análisis. Resulta que la realidad no se restringe a paradigmas, la realidad es compleja, ¿no? La realidad tiene muchas salidas y encuentra muchas formas. Lo que nosotros hacemos al crear un método es una forma de abordar o de tener una perspectiva que nos permita percibir la obra, ¿no? Esto es solamente una forma. Podemos incluso combinarla. Yo sí invito a mis alumnos a combinar métodos, a utilizar lo que necesiten de cada método, ¿no? Y eso sí, tratar de observar la coherencia. Y algunos sí me lo han criticado, la verdad. Algunos maestros me han dicho que la teoría tiene que ser simple, ¿no? Pero lo que yo creo es que el mundo no es simple, es complejo. Y que a veces hace falta tener perspectivas complejas para entender un mundo complejo. Entonces, sí creo que si tú puedes, se lo digo hacia Claudia, ¿verdad? Que si tú puedes analizar utilizando varias perspectivas una obra, te va a quedar mejor el trabajo, porque vas a tener una mejor comprensión que te permitirá interpretarla mejor. Y cuando digo interpretarla, me refiero a ser capaz de explicarla y de ponerla en práctica de una manera más efectiva. Voy a continuar leyendo. Areli Eunice dice que muchas gracias, Gabriel. Su amplio conocimiento es doblemente valioso porque además es muy ameno. Saludos Gracias, bonitos. Arely. Altaira Teatro dice. Y luego la doctora Alejandra Olvera Rabadán nos dice que sigue existiendo desequilibrio. A las mujeres nos cuesta más trabajo ganarnos un espacio en el ámbito académico. Por eso el Cuerpo Académico de Artes Escénicas nos reunimos 4 poderosas mujeres juntas para que... Lo cual me parece realmente genial. Jamie Cardona dice, yo pensaría que sí ha sido suficiente la apatía generalizada en la invisibilización de la mujer, no es necesario seguir justificándola y vale la pena. Toda la pena esta vindicación de las figuras femeninas me encanta. Creo que sí. Y Alejandra Olvera Rabadán otra vez dice, me gusta eso de que la investigación y la creación deben ser abordadas desde la complejidad. Jamie Cardona dice, qué belleza, muchas gracias. Y Pues muchas gracias. creo que con el comentario de Jenny podemos cerrar. Muchas gracias, Gabriel, ha sido realmente interesante y realmente ameno.
y una refrescadota de esta teoría que ha sido tan valiosa y que además puede traducirse de manera, generosa, de manera orgánica, puede traducirse en signos escénicos. Y eso es lo que también a mí me gusta mucho de esta teoría, que puede dar esas herramientas. Bueno, pues muchísimas gracias. Esperemos que no sea el último encuentro, que haya más puntos de encuentro entre la Universidad de Baja California, el Departamento de Humanidades y la Facultad Popular de Bellas Artes, y en especial con el Cuerpo Académico de Artes Escénicas. Y ahora ustedes me deben una. Claro que sí. Una que cancelamos este año y que espero que la podamos hacer, que es el encuentro de teatro y cine en La Paz, ¿verdad? Oh, sería maravilloso. Sí, Aunque espero que sea sí. virtual. Sí, y espero que su cuerpo académico participe completo. Sí. Conste, apúntenlo, muchachas. ¿Ya lo notaron? Perfecto. Y bueno, no quiero despedirme sin antes invitarlos a que sigan nuestro ciclo de conferencias. Vamos a estar todos los viernes de cada mes, de aquí por lo menos hasta noviembre. Y la próxima conferencia se llama Artes del Cuerpo y Respiración Transformacional, con el maestro Gerardo Ávila y la doctora Rocío Luna Urdaibai, el viernes 25 de septiembre. Aquí los esperamos y muchísimas gracias por su acompañamiento. Muchas gracias.